Sí, buenas noches. Bueno, hoy ensayaré un análisis del texto ensayo titulado Del amor de Francis Bacon, el cual pues está publicado en este libro, ¿no?, de ensayos sobre ensayos de moral y de política, publicada en el año 1597. Este es un texto bastante interesante en primer lugar. Sin embargo, es un texto no muy difundido, tampoco tan valorado como algún otro texto de este autor, pero sin embargo pretendo hacer un análisis sobre este texto. Considero que los análisis que se realizan sobre los textos se dan de tres maneras distintas. O bien pueden ser con familiaridad, en el que el tema tratado en el texto nos es familiar, o por el contrario, ¿no?, podría ser dado por desfamiliaridad o sin familiaridad. En este caso considero pues que el tema mismo nos es familiar. Y ahí lo interesante de acceder a esta lectura. Bueno, luego de la lectura del texto, manifiesto que existen pues ciertas insuficiencias de coherencia conceptual en este ensayo en particular, ¿no?, del amor. No obstante, resalto algunas ideas agradables, las cuales serían pues útiles para el desarrollo de quizá alguna teoría sobre el amor. Para iniciar, considero que es necesario preguntarnos cuál es pues la noción del amor de Francis Bacon. Al menos en este ensayo, Bacon sostiene que el amor es causa de grandes males, en primera instancia, que la relación con el amor es una debilidad. Además, pues considera que es incompatible con las grandes almas, con los negocios y con la sabiduría. Considera que es también, pues no por otra parte, que el amor es inevitable. Además, dice que el amor nos hace perder el fin que debemos de perseguir. Perder también otras cosas y hasta nos puede hacer perder hasta el amor mismo, ¿no? Por último, manifiesta alguna relación entre el amor y el alcohol, algunas deficiencias en el amor colectivo y claro, apela a un amor conyugal. Todas estas defensas que el autor plantea en este libro, ya sean sustentadas o no, las manifiesta porque quiere desprestigiar al amor, pero consigue finalmente solo desprestigiar pues al amor común, al amor mundano, ¿no?, aquello que es vulgar en algún sentido. Bueno, considero que en ese punto en particular, pues el texto resulta hasta cierto punto incoherente. Este desprestigio del amor lo realiza mediante argumentos que se basan pues en concepciones históricas, tomando a la historia. Por otro lado, también toma mitos griegos y eso, ¿no? También pues al final plantea pues alguna especie de actitudes, ¿no?, que deberíamos de seguir respecto al amor, ¿no?, y a la vida en general. Para iniciar con el análisis textual, veo pues pertinente dar a conocer algunos términos previos, los cuales son necesarios diferenciar. Es necesario diferenciar en ese sentido al amor, al amante y al amado. Bueno, primero, cuando Bacon dice que el amor es causa de grandes males en la vida cotidiana, y claro, la cualidad de que sea causa de grandes males lo hace pues una debilidad. Uno es débil cuando pudiendo pues evitar el mal, no lo hace, ¿no? En ese sentido se relaciona pues estas nociones, ¿no? Desde sus intenciones, implícitamente pues hay un engrandecimiento del sabio.
una diferencia que de algún modo son antagónicos, dos nociones que plantea el autor, ¿no? En ese sentido, pues hay un antagonismo, como acabo de mencionar, entre el sabio y el hombre común, pues. Entonces, el amor es causante de grandes males, ¿en dónde? En la vida cotidiana. Y esto también hace que el amor no tendría que ser causa de grandes males en lo antagónico de la vida cotidiana, de la vida común, ¿no? En este caso sería pues en la vida del sabio, en la vida no cotidiana, por supuesto. En la vida del sabio, por ejemplo, de ahí, pues, ¿no? También parte la idea de la incompatibilidad del amor con las grandes almas, relacionándolo a los sabios y todo eso, con los negocios y con la sabiduría. Respecto a las grandes almas, basa pues el autor sus argumentos en elementos históricos. El autor apela a la historia cuando considera pues que en las grandes almas, y acá hago un paréntesis para profundizar a qué se refiere pues con grandes almas. Según el autor, las grandes almas son aquellas personas de quienes si ahora podemos revisar los libros y son los más recomendados, aquellos que sobreviven a la historia, se podría decir. A ellos considera pues el autor como las grandes almas. Bueno, dice, ¿no?, que en las grandes almas no hay una entrega excesiva a los transportes de un amor insensato. Claro que no la hay, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque las grandes almas, según sus planteamientos, no tendrían que cometer excesos. Y claro, esta noción de no cometer excesos está también relacionada a los planteamientos aristotélicos, cuando considera pues que el exceso es el vicio. Entonces aquel que evita los excesos es de algún modo superior a aquel que no las evita. Bueno. Y tampoco pues tendría que aferrarse a un amor insensato, porque lo característico de este tipo de amor, del amor insensato, recae en su significado semántico. La palabra insensato pues está de algún modo definido por el prefijo in, el cual pues denota de algún modo una negación de lo que prosigue, en este caso de la sensatez. Y la sensatez significa pues el buen juicio y la moderación. En ese sentido, el amor insensato sería pues aquel amor quien carece del buen juicio y de la moderación, de la cordura. Esto pues conlleva la relación estrecha entre el exceso y la insensatez. Bueno, de este modo tenemos parcialmente desarrollados algunos conceptos, hasta el momento, claro. El amor general, el amor insensato, el cual es aquel que carece de juicio, como lo había mencionado, y de cordura. Y claro, aquello que estaría como contradictorio. El amor insensato sería pues el amor sensato, ¿no? Aquel que tendría el buen juicio y la cordura. Y por último tenemos pues el exceso en la entrega del amor. Para seguir, podría quizá plantear una pregunta, ¿no? ¿Quiénes son aquellos hombres que tienen pues la posibilidad de una entrega excesiva al amor insensato? Probablemente el autor, o sea, Francis Bacon, convencido totalmente, diría pues que los que tienen mayor posibilidad de una entrega excesiva a los transportes de un amor insensato serían pues los hombres comunes. ¿Por qué? Porque en primer lugar no controlan sus impulsos y que por ello caen en excesos. Además, al ser comunes, carecen de buen juicio y de cordura. Y es esto mismo causante pues del exceso.
en su entrega al amor. Seguidamente, Bacon dice explícitamente, refiriéndose a las grandes almas, que entre ellos no se encuentra ninguno que se haya entregado con exceso a los transportes de un amor insensato, como lo había mencionado hace instantes, ¿no? Pero prontamente menciona ciertas excepciones. Menciona dos específicamente. En primer lugar a Marco Antonio y luego a Apio, el decemviro. En el caso primero de Marco Antonio, bueno, al parecer considera que su entrega excesiva al amor se da pues por la cantidad de sus matrimonios. Recapitulando, ¿no? Bacon plantea diciendo que las grandes almas no son compatibles con el amor, que entre las grandes almas no hay ninguno que sea entregado excesivamente a los transportes de un amor insensato. Sin embargo, seguidamente dice pues que hay excepciones. En ese sentido, estas excepciones tendrían pues que haber sido ejemplos de una entrega excesiva al amor insensato. Y revisando la biografía de Marco Antonio, el cual pues se da en Plutarco, en su libro publicado titulado Vidas Paralelas, en el séptimo volumen, el cual accedí de la editorial Gredos, ¿no? Bueno, revisando prontamente el índice, se puede llamar, nos podemos dar cuenta de ello, ¿no? De que Marco Antonio tuvo una vida amorosa, una vida en pareja bastante compleja, no sé cómo llamarlo, en el cual se visibiliza a grandes rasgos sus cantidades de matrimonios. Bueno, en el caso segundo, planteado como una excepción, el caso de Apio, el decemviro, ¿no? El cual pues es como una institución, me parece, política, que asemejándolo a la realidad podría parecerse más al poder judicial o algo así, ¿no? Bueno, Apio se enamora pues de una joven, en este caso de Virginia, y que con las intenciones de mantenerla cerca hace algunos actos inapropiados, se podría llamar, lo cual termina llevando pues a entremezclar posiciones del enamoramiento con las posiciones políticas, lo cual provoca que Apio sea expulsado de esta institución y que la misma institución termine y que a la vez sea pues enjuiciado y que posteriormente Apio termine pues suicidándose. Bueno, lo cual indirectamente le trae consecuencias negativas pues a Apio, ¿no? En su posición política, por ejemplo. Estas excepciones planteadas por el autor muestran implícitamente sus nociones sobre el amor, la cual está relacionada con la vida en pareja y el enamoramiento. Tanto en la vida en pareja y el enamoramiento son para Bacon el amor. Sin embargo, tendría que mencionar más nombres en sus excepciones, creo yo, como la de San Agustín, por ejemplo, Sócrates, entre varias personas, ¿no? Que de algún modo tienen semejanzas con las excepciones planteadas por el autor. Bueno, mientras la lista de excepciones aumente, se devalúa la premisa del autor. Las grandes almas en algún momento o en gran parte de su vida se han entregado al amor, como lo entiende Bacon. Y aún así, pues, son grandes almas. Entonces, ¿hasta qué punto se da la incompatibilidad de las grandes almas y el amor? Eso sería una pregunta que, claro, tendríamos que planteársela al autor, ¿no? Pero ahorita no está.
Bueno, parece que esa incompatibilidad no parece darse. Entonces, que esa incompatibilidad no se dé, quiebra de algún modo, pues, y debilita sus demás premisas, ¿no? Sigamos. Bueno, otra cita importante que puedo extraer es pues la siguiente, ¿no? Esto parece demostrar, dice Bacon explícitamente, refiriéndose a sus excepciones, o sea, Marco Antonio y a Apio, que el amor no solo puede penetrar en el corazón donde encuentra fácil acceso, sino que también sabe deslizarse furtivamente, ocultamente, en el corazón mejor fortificado cuando se descuida la vigilancia de la guardia. Bueno, pues aparentemente, cuando menciona la vigilancia de la guardia, se refiere pues a la razón. Tomando el elemento figurativo del guardia, pues que como fin tiene en este caso velar por la vigilancia de alguna propiedad, el cual podría ser entendido como una casa. Y claro, en esta situación metafórica, esta casa vendría a ser pues el corazón. Es el guardia el encargado de dejar pasar pues al amor, o en el caso contrario, negar el pase. Entonces, en su ejemplo, hay situaciones en las que el amor no se encuentra a guardia alguno. O sea que al llegar a esta casa, el amor no encuentra ningún guardia ahí parado en la puerta. Y claro, el acceso a la casa es sencillo, porque no hay nadie quien le prohíba ingresar. En cambio, pues, ¿no? En otras situaciones, el amor se encontraría, pues, a un guardia ahí en la puerta, ¿no? Quien sea bien tajante con el ingreso con el ingreso, pues. O sea, si dejase pasar o no al amor. O sea, que haya el mismo guardia quien tenga de algún modo un juicio de si es favorable o no dejarlo pasar. Bueno, por ende, considero que el guardia pues no puede evitar el acceso al amor. En ese sentido, probablemente lo que puede hacer es dificultar el paso, ¿no? Sin embargo, no las evita, no las puede evitar. Entonces, podríamos atribuirle otra labor a este guardia, ¿no? No solo el evitar pasar o el dejar pasar, ¿no? Sino que además posea pues la labor de pretender expulsar a, a este, ¿no? Refiriéndome al amor, antes que sobrecargue los males en esta casa. Entonces el guardia sería pues el regulador de los inquilinos. Porque cuando el guardia pretendiese evitar el pase al amor a la casa, será el propietario de esta casa quien se sienta insatisfecho. ¿Por qué? Porque el amor es natural. Y no solo es inevitable, ¿no? Posteriormente, el autor sostiene la incompatibilidad del amor con la sabiduría. Sostiene que explícitamente, abro cita también en este punto, que es imposible ser sabio y estar enamorado. Cierro cita, ¿no? Ese punto. Bueno, esta idea parte desde el fin de la atención. El enamorado estará siempre atento al objeto amado, ¿no? Al amado. Pero el amado representa en el entendimiento baconiano como superfluo, ¿no? Innecesario, insuficiente. En ese sentido, si nos interesamos o demasiado en lo amado, dejamos de lado el interés y la atención, claro, por las cosas en las que deberíamos de prestar atención. El amor es entendido como un tipo de placer en Bacon.
mas no como un tipo de conocimiento y sabiduría. Por eso es que separa estas nociones. Además, los enamorados tienden a utilizar figuras literarias, eso también lo resalta en sus afirmaciones, pues, ¿no? Como la hipérbole, el cual es una exageración, lo cual es contrario a la precisión. Aquello que no describa de manera correcta, por ejemplo, algún objeto, y que la exagere en su descripción, sería pues impreciso. En ese sentido, el enamorado es quien pues se familiariza demasiado con esta exageración y es de este modo que pierde pues la precisión. Entonces, esta exageración no solo se sitúa en las expresiones del enamorado, sino que también repercuten en sus ideas. Se hacen, pues, como dije, ¿no? Inexactas, a los cuales les falta precisión. Por ende, un enamorado no tendrá ideas precisas y esto le lleva a afirmar que es imposible ser sabio y estar enamorado. Bueno, comparto hasta cierto punto una idea semejante a la del autor. Sin embargo, pues propongo la posibilidad de un amor sensato, en la que el sabio, quien pues vendría también a estar enamorado, ¿por qué? Porque el sabio, el sabio también tiene acceso al amor, por el carácter natural del amor, y además porque es inevitable, pues. Bueno, vendría a estar enamorado, ¿no? Pueda el sabio moderar del mejor modo posible para que lo pueda conducir modestamente su enamoramiento, ¿no? Sin alejarse pues de la sabiduría. No obstante, considero que de algún modo Bacon conceptualiza al sabio de un modo distinto y eso es necesario aceptarlo, ¿no? Seguidamente podríamos preguntarnos sobre el fin que deberíamos perseguir y acá quizá nos tengamos que poner un poco existencialistas hasta cierto punto. Y claro, bueno, del análisis de la actualidad, por ejemplo. En la actualidad, los fines que usualmente se persiguen o los que nos planteamos son pues de carácter individual, con cierta dosis de interés por el otro, ¿no? Por el entorno. Parece ser esa la concepción metafísica que se maneja, ¿no? En la actualidad. Bueno, del mismo modo lo plantea Bacon, pues los fines que importan son pues mayormente individuales, tanto la sabiduría, el triunfo en los negocios, el éxito en los negocios, etcétera, ¿no? Son de carácter mayormente individual. En ese sentido debería pues ciertamente haber una mayor prohibición de trato con aquello que trunque este fin. En este punto no solo perdemos nuestro fin, ¿no? Al interesarnos en el amor, por culpa del amor, sino que podemos perder hasta el amor mismo, menciona el autor. Seguidamente trabajaremos esa parte, ¿no? Bueno, el amor, entendida como debilidad, parece ridícula, dice Bacon. ¿Para quiénes? Para quienes observan sus efectos externamente, o sea, quienes se encuentran aislados del amor. En ese sentido, por ejemplo, podríamos poner a los amantes, al amante y al amado, en una especie de burbuja en la cual están pues encerrados, se podría decir de algún modo. Y claro, hay quienes están fuera de eso. Y para esas personas que están fuera de esta burbuja les parece pues ridícula.
lo que se está dando en esta burbuja. Esto también parece dar a conocer de algún modo la posición de la crítica del autor, ¿no? Parece ser él quien observa externamente eh, este fenómeno. Y es en ese sentido por el cual le llama pues ridícula, innecesaria y demás atributos que le da al amor. Bueno, dice que plantea, ¿no?, que no solo es ridículo el amor para quien está observando externamente, sino que también lo puede ser para quien está dentro de esa burbuja, perdón. En esta situación de esta burbuja tenemos pues de algún modo al amante, a aquel que da, propicia el amor, y al amado. Sin embargo, aunque haya correspondencia del amado, no necesariamente hay un amor recíproco. Y esto es lo que continúa explicando, ¿no? Dice que hay dos modos en el que se corresponde al amor, o con reciprocidad o con un secreto desprecio. Bueno, en este punto pues se extrae lo negativo aún en el amor correspondido, porque el elemento incontrolable es el otro. Sí, pues hasta cierto punto no puedo, en el ejemplo que pusimos anteriormente, el de la casa, es el propietario que de algún modo puede controlar o dar en posición al vigilante, ¿no?, que controle el paso del amor a esta casa, o negar el pase, o tratar de expulsar al amor de esa vivienda. Pero eso solo se puede hacer con su casa, o sea, consigo mismo, ¿no?, con su relación con el amor. No, no hay, pues es casi imposible controlar la relación del amor con el amado, o sea, con la otra casa, ¿no? O sea, intrometerse de algún modo entre el vigilante y el dueño de alguna otra casa. De ese modo se podría entender este punto. Bacon recalca que el amor nos hace perder cosas, por ejemplo, nuestros fines, como la sabiduría, el triunfo en los negocios, etcétera, ¿no? Y claro, en el caso hipotético de un amor correspondido, que a la vez es pues posee pues ese desprecio mantenido en secreto, como lo menciona Bacon, nos haría perder al amor mismo. ¿En qué sentido? En el sentido pues porque no estaría siendo un amor real, no estaría siendo un amor pleno, y tendríamos en las manos un amor de mentira. Quizá se refiere a ese amor de mentira, pues cuando dice que nos hace perder hasta el amor mismo. Porque un amor sin reciprocidad, pues tendría o vendría a ser un amor incompleto. Bacon percibe al grupo de los guerreros como dados al amor, y también son aficionados al vino. Eso lo recalca, ¿no? En este punto abre un campo de analogía bastante interesante, ¿no?, que sirve, creo yo, para pues buenos análisis. La relación entre el amor y el alcohol. Bueno, había revisado anteriormente algunos estudios neuroquímicos, me parece, que manifiestan su estrecha relación entre el amor y el alcohol, que de algún modo producían algunos mismos efectos, podríamos denominarlos. Bueno, quizá también haya expresiones de algún modo poéticas en las que cuando alguien está enamorado, dice pues que está embriagado de amor, lo cual sería contrario a la sobriedad. Bueno, dice además el autor que los peligros exigen ser pagados casi siempre con placeres. Y inmediatamente planteo la siguiente pregunta a
esta expresión, ¿no? El peligro de perder el amor, ¿con qué placer tendría que ser pues pagado? Hay un pago de placer por placer. Bueno, es una pregunta que de algún modo lo dejo al aire y espero que no se quede ahí, ¿no? El amor es natural, dice casi al finalizar el ensayo. ¿Por qué? Porque el instinto nos conduce a amar a nuestros semejantes. Sin embargo, considero que no solo a nuestros semejantes, ¿no? Pero sí, pues, principalmente a nuestros semejantes. Por el mismo hecho de la semejanza, me imagino. Cuando el amor se extiende a muchos, continúa Bacon, degenera en caridad, en filantropía y en virtud. Degenerar en caridad es pues corromperse en caridad, pervertirse en filantropía y decaer en virtud. O sea, desposeerse lentamente de estos aspectos, ¿no? Considero que pretende decir que al centrarnos en muchos, o sea, en la colectividad, nos desconectamos pues de lo particular, como ocurre en los religiosos, dice como ejemplo el autor. Parece esto una crítica a algunos religiosos, ¿no? En el sentido de que ellos buscan pues las cosas por medio divino y no por y para ellos mismos. Finalmente, dice, el amor conyugal produce el género humano y la amistad lo perfecciona, pero el amor mundano ilegítimo le degrada y envilece. Esto parece ser una manifestación de recomendación política y moral. Bueno, en este punto hay una aceptación de la realidad del amor. Ya no critica enteramente el amor, ¿no? Sino que la acepta como una realidad al final del texto, de su naturalidad en todos los hombres, y lo que finalmente recomienda es pues pertenecer a un amor conyugal, a un matrimonio, claro. Y no persiste pues ya en evitarla, ¿no? Pretender evitar el amor como lo hacía al principio. Entonces su alternativa pues fue pues desprestigiar al amor común, pero de ningún modo pudo desprestigiar al amor en general. Quizás sea imposible, no lo sé. No sé si en algún momento pretendió desprestigiar al amor en general. Pareció que sí, pues, pero bueno. No podemos defendernos por completo, pero al menos tendríamos que reducirla a su campo, ¿no? Vigilarla, por ejemplo, ¿no? Separarla con cuidado de los asuntos importantes. Termina diciendo Bacon. Bueno, esto es el fin del texto del amor de Francis Bacon. Ahora, a modo de conclusión, pues considero que es necesario identificar los conceptos dados en este texto y trabajarlos del modo en el que pretendamos evitar las contradicciones. Por ende, recomiendo pues diferenciar los conceptos del amor como un estado situacional, del amor como una acción dada por el amante, del amor como respuesta del amado, y diferenciar también los tipos de amor, como el amor sensato, el amor insensato, y claro, estas cantidades de cualidades que podríamos darle al amor estarán necesariamente relacionadas y correspondidas con las cualidades del amante. Porque si un amante es sensato, propicia pues seguidamente un amor sensato o busca de algún modo un amor sensato. Y que por el contrario, si el amante
es insensato, o sea, que carece de algún modo del buen juicio, de la cordura, propiciará seguidamente un amor insensato. No sé hasta qué punto es el amor cognoscible, pero bueno, considero que podríamos de algún modo acercarnos hasta cierto punto a sus entendimientos a partir de textos alrededor del amor, como el texto que acabamos de revisar. Y claro, considero también que podrían haber investigaciones sobre, o ensayos, ¿no? Como se den, a partir del amor mismo, a partir de la burbuja. Eso es todo, ¿no? Bueno, si tienen alguna recomendación bibliográfica o alguna cuestión semejante, podrían pues hacérmela llegar por el correo, ¿no? Que probablemente esté muy accesible en estos instantes y estaré muy agradecido por ello. Eso es todo. Gracias.